porque la verdad es que los contagios en la Argentina hoy están bajando, en Europa, en algunos países bajando, pero siguen subiendo en otros y tuvieron picos altísimos de contagio. ¿Cómo fue el recomienzo de clases tras el receso de invierno y de las fiestas en un continente donde lo último que se cerró siempre fue el tema de educación? Así que nos vamos... Juan, ¿dónde estás, Juan, ahora? El señor Juan Dillon. La última vez estaba en Portugal. Estoy en París, he regresado. Regresaste a París. Sí, pero he regresado. Ya estamos aquí. Y como decías, Antonio, aquí, como en el resto de Europa, la presencialidad ha sido durante toda la pandemia prácticamente algo que no se debatió. Se debatió y se aceptaron confinamientos, pero digamos, en momentos muy complicados de la pandemia. La actualidad del regreso después de las fiestas fue también complicado y discutido por los protocolos que a veces son muy tediosos para la aplicación, para el entendimiento, vacunados, ¿qué hago? Hay que guardar el confinamiento o el aislamiento para los chicos y a qué edad. Bueno, fue todo un lío que incluso aquí en Francia costó una huelga el pasado 13 de enero, una huelga muy grande, se repitió después una. E incluso esta semana se están revisando los protocolos para flexibilizarlo en torno, obviamente, a lo que es la baja de los casos. ¿Cómo es hoy? ¿Mandás un chico al colegio? Hoy, ¿cómo es? Sí. Bueno, básicamente al día de hoy todavía se utilizan barbijos prácticamente en todo, tanto en el interior digamos, de las aulas como en los recreos, salvo en las escuelas muy grandes, que tengan patios muy grandes y que se pueda cumplir el distanciamiento. No hay burbujas, eso sí, no lo hay, si bien hay una organización en las escuelas para que no haya amontonamiento de los chicos en los recreos. En las ciudades, bueno, básicamente en París, las escuelas tienen lugares muy chiquitos para, lógicamente como cualquier ciudad, para los recreos. Sí, después es un lío, y te lo tengo que decir así, para el caso de las edades, según las edades, para los protocolos, si es que son casos de contacto o dan un positivo, cuántos son los días de aislamiento. Básicamente, para hacértela bien clara, los chicos que están vacunados con vacunación, aquí no hay tercera dosis en los chicos, hay en todo caso 2 dosis de vacunas. Tienen que guardar 5 días, estoy hablando de casos positivos, 5 días de aislamiento, y si al 5.º día no tienen síntomas y se hacen un autotest en su casa que es negativo y después tienen que hacerte otro en el 7.º día, pero con el 5, el primero ya negativo, pueden volver a digamos, a clase. En el caso de estar vacunados y, digamos, y ser casos de contacto, siguen en la clase y no se cierran más las escuelas, básicamente. El caso es distinto para los nenes no vacunados. Aquí no hay pase de vacunación, el famoso aquí en Francia, no es para los colegios, no necesitas. Es decir, pero sí va a ser distinto el tratamiento y la cantidad de días que el nene va a tener que estar en su casa si no está vacunado. Entre 7 y 10 días aproximadamente. Para no hacértela complicada, porque después ahí depende mucho de las edades. No, pero pará, Juan, eso es clave entonces. El vacunado 5 días, el chico no vacunado entre 7 y 10. El vacunado 5 días, hisopado en casa. Sí, claro, con el autotest. Con el negativo, entonces solo 5 días y el 7.º otro más. Pero ¿se aísla alguien? No. No. Solamente la persona contagiada. No, se aísla en el caso, por ejemplo, de un no vacunado, un nene no vacunado, y hay un caso positivo en la escuela, ese chico sí pierde la presencialidad. Solamente en el caso de estar vacunado... ¿Y el vacunado no se aísla? Y el vacunado no, el vacunado no se aísla, no se aísla. No. Por eso, separemos acá, para Juan. Vos lo que estás diciendo es, una cosa es cuando te da positivo, y lo que vos ahora estás contando es el contacto estrecho, entiendo eso, ¿no? Entonces, el contacto estrecho no vacunado se tiene que aislar. Y el vacunado se queda en el aula. Y el positivo es el único que se aísla. Exactamente. Bueno, es lo que está proponiendo la Ciudad de Buenos Aires ahora. Y los chicos... Claro, y básicamente los chicos tienen... Sí, perdón. Solamente el agregado sí que el caso del vacunado que es caso contacto estrecho, tiene que hacerse igual el autotest. Le dan 2 autotest gratuitos para que se lo hagan en su casa. 5.º y 7.º día. No, me decía que es lo mismo de la ciudad en el que
solamente el positivo es el que se aísla. Claro, lo que no dijo la ciudad es qué pasa con el contacto estrecho. El contacto estrecho no se aísla, esté vacunado o no. Acá en la ciudad no hubo un... No se definió. Pero, atención con lo que va a pasar a nivel nacional, porque CREPLAC hace unos 10 días había planteado esto que dice Juan que hace Francia. El que no esté vacunado se va a tener que aislar si es contacto estrecho, como insistiendo de, si vos querés que tu hijo no pierda clase, lo vacunás y se acabó y no te molestamos más. Juan, muchas gracias. Muy atento, como siempre. Un abrazo. Gracias, abrazo grande. Señor Juan Dillon, allí en París. Nos vamos a Londres. Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, Antonio, equipo. Muy bien, aquí con un día nublado, muy inglés, pero ya el frío empieza como a estar más suave. Ya no hace tanto frío como hace unos meses atrás. Pero bueno, nada, acá piloteando las nubes. ¿Cómo es hoy mandar un chico a un colegio allí en Londres o en Reino Unido? No sé si cambian mucho las decisiones o los requisitos. ¿Cómo es hoy, por ejemplo, en Londres mandar un chico al colegio? Es muy distinto a Francia. De hecho, el Reino Unido, para que sepan, tiene una política de vacunación completamente diferente a la francesa. Recuerden que aquí los niños menores de 12 años no se vacunan, excepto que sean chicos inmunosuprimidos o con algún compromiso del sistema inmune, no se vacunan niños menores de 12 años. Es por eso que aquí, por ejemplo, la tasa de contagio, si bien está bajando en niveles generales de población, en niños de primaria está aumentando. De hecho, 1 de cada 8 chicos entre 2 y 11 años es positivo. Ahora, los chicos para ir a las escuelas no usan barbijo en los recreos, en las aulas, en ningún lado. Si el niño decide dejarse el barbijo puesto, es una decisión personal, pero no es obligatorio. Bien distinto, esto trajo, por Francia, supuesto, muy distinto, y esto trajo polémicas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay niños que eligen dejarse el barbijo o los padres les piden déjense el barbijo en las aulas, pero el propio Boris Johnson ha salido a decir que los chicos deberían sacarse los barbijos porque no hay como educación cara a cara y como que el barbijo, por lo que dijo Boris Johnson, hace esa barrera entre el docente y el niño o en la sociabilización entre los niños. Parece una estrategia, ¿no, Delfina? Parte de la estrategia, supongo yo, sanitaria. Totalmente, es parte de la estrategia sanitaria. De hecho, recuerden que aquí en este momento ahora estamos en plan A, que ¿qué quiere decir? No tenemos restricciones. Ahora el 11 de febrero se liberan las restricciones para turistas también, va a ser mucho más laxo el ingreso al país. Entonces se está empezando a ver esta vida como, si quieren, post-pandemia, aunque sigamos viviendo en la pandemia, empezar a tratar al coronavirus como una gripe o como una gripe estacional más, ¿no? Eso es lo que se está intentando hacer. Y eso se traduce en las escuelas. Ahora, es preocupante y tal vez estaría bueno tener la opinión de un médico, ¿no? Pero me parece que comparándolo con el resto del mundo, con el resto de Europa, y mismo con Argentina, que ustedes tienen los chicos vacunados y acá no los tenemos vacunados, me parece que genera también un conflicto más, porque estos chicos después van a sus casas cuando son positivos y también se empezó a ver el aumento en los contagios de adultos de entre 40 a 45 años, que terminan siendo los padres de estos niños de primaria, ¿no? No sé si tienen el problema que tenemos acá en Argentina, no sé cómo es el tema de la escolaridad allá. Te hablo del tema de la comida, por ejemplo. Un chico que se va de su casa a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, y vuelve a las 4 o 5 de la tarde. Bien complejo estuvo el año pasado el hecho de cómo comen, almorzar, el tema que no te dan al almuerzo, no te calientan la comida. Digo, no sé cómo se maneja en Europa con ese caso, pero es un gran problema ese. Por lo que escuchamos allá en la ciudad de Buenos Aires, volvería casi la normalidad. Sí, si bien no fueron específicos a eso, al hablar de que no había más burbujas y que los espacios comunes iban a ser utilizados, uno imagina que... Quedan recomendaciones. No te dejaban ingresar la comida tampoco, no podían ingresar ningún tipo de comida. En muchos casos no ingresaban comida, pero por ejemplo No, el año pasado, aquí se les sigue dando comida a los chicos en las aulas, se les sigue dando comida a los chicos cuando van a la escuela, claro, pero es bien distinto, frenan ¿no? para almorzar y se les da el alimento. Claro. De hecho fue uno de los grandes problemas ¿se acuerdan? Durante el inicio de la pandemia, cuando se suspendieron las clases en casi todo el mundo. El gran problema era que los chicos, muchas familias de esos chicos no tenían acceso a alimento. Entonces, claro, sí, y de hecho Boris Johnson, como por parte del gobierno, la política es que los chicos no pierdan la presencialidad. Ya sufrieron mucho y podemos cerrar el país, que no es el caso, pero podemos cerrar el país, pero las clases van a seguir presenciales. Esa fue la palabra de Boris Johnson una vez que se terminó, ¿no?, la virtualidad en las aulas. Dijo, no vamos a volver a eso, porque destruye a la educación de los niños. Los niños necesitan estar en la escuela.